Las Crayolas Rotas Podcast. Hola, bienvenidos a nuestro segundo episodio del podcast Las Crayolas Rotas. De verdad que hoy estoy muy feliz de poder estar nuevamente aquí en nuestro set y tengo una invitada de lujo. La verdad es que cuando Dios puso este proyecto en el corazón y me senté en la computadora a poder redactar lo que yo quería transmitir a través de estas conversaciones, fue precisamente que las crayolas rotas son mujeres de todas las edades con las que Dios está haciendo cosas extraordinarias, pero sobre todo que también tienen una historia que contar, que también tienen un testimonio que decir y bueno, que la finalidad es que ese testimonio inspire a más mujeres. Entonces, sin más, producción, si me pueden dar tarola, quiero presentarles a una mujer que se merece toda mi admiración y todo mi respeto, mi mamá. Ya, no sé, no fue como esperaba. Estoy muy feliz de que mi mamá me acompañe en este podcast. La verdad es que vamos a tocar el bello tema, pero caótico y problemático que a veces puede ser la relación entre mamá e hija. De hecho, a este episodio yo le puse las cosas que nunca hablé con mi madre. Mami, estoy muy contenta de que estés conmigo esta mañana. Yo sé que nos la vamos a pasar muy bien y que Dios va a usar esta conversación para bendecir la vida de muchas mamás e hijas. Entonces, por favor, quiero que tú te presentes. Quiero que tú nos digas quién eres, de dónde vienes, a dónde vas. No, pues, adelante. Bueno, pues la verdad es que estoy muy feliz, estoy muy contenta de poder estar aquí y poder compartir Sí. La verdad es que es un sueño Sí. cumplido y reafirmamos la frase que por ahí publicaste hace poquito en tus redes sociales donde decías que los sueños en Dios se cumplen. Así es. Y esto realmente es un sueño, fue una visión primero, se convirtió en un sueño y hoy es un sueño realizado, ¿no? Estoy muy feliz, muy contenta, muy orgullosa, muy honrada que me hayas tomado en cuenta y de poder estar aquí y de verdad que ojalá lo que podamos platicar de verdad sea de bendición para ellos. Que soy, bueno, pues soy mamá sobre todo, ¿no? Uh-huh. Soy abuela, Uh-huh. soy una hija, y bueno, también soy psicóloga, Uh-huh. soy una empresaria también y me da mucho gusto poder estar aquí. Ok, ¿tu nombre completo? ¿Edad? Soy Cecilia López Ruiz, Uh-huh. tengo la edad de 48 años. Se embarazó bien joven, o sea, lo vamos a tocar, pero niñas que están viendo esto de 18 años, no lo hagan. No lo hagan. Ajá. Sí, 48 años. Y la verdad es que antes era un problema decir la edad, pero hoy estoy muy contenta de poder llegar a esta edad y de ver a mis hijos, a ti sobre todo, verte realizada de esta manera. Y bueno, soy de la ciudad de Comitán, Chiapas, soy cositía. Y pues actualmente vivo y radico allá y allá laboro también. Ok, pues la verdad es que sí, ha sido una bendición tenerte aquí y yo sé que hoy Dios va a hablar al corazón de muchas personas. Quiero también presentarme, soy la pastora Yane del Valle, CEO de Las Crayolas Rotas Aún Pintan y bueno, tenemos este proyecto que nació del corazón de Dios. El podcast es esto y así le pusimos como eslogan: conversaciones con corazones rotos restaurados por Dios. Son cosas que a veces no se tocan en la iglesia, pero que también son importantes que las mujeres sepan. O sea, porque a mí me ha tocado que muchas veces me vean y digan, es que como es pastora no sufre. O ya como es pastora, o sea, ya wow. No. O sea, es que hubo un proceso, una historia, un corazón roto. No uno, un montón de veces que el corazón se rompió, pero la verdad es que si estamos hoy aquí, toda la gloria es para Dios, pero porque Él nos sanó y nos restauró. Entonces, como bien decías, vamos a abordar un poco, obviamente esto es jesúcéntrico, esto es cristocéntrico, pero también hay unas cosas importantes que hablar psicológicamente. Yo también soy psicóloga y eso sin darme cuenta me ayudó muchísimo, me ayuda hoy en día para poder ayudar a la iglesia.
Bueno, tú como mi mamá sabes, no era mi plan estudiar psicología. Así Yo me es. veía en las empresas, yo me veía dirigiendo compañías y demás, pero ese era mi plan, o ese era como mi anhelo. El plan de Dios y el sueño de Dios era otro. Yo dije, bueno, psicología, digo, tú lo estudiaste, pero yo nunca, la verdad, o sea, yo nunca dije, quiero estudiar lo mismo que mi mamá. O sea, no. Sin embargo, cuando se dio y dije, bueno, terminé repitiendo el patrón. Terminé estudiando y dije, ¿cuál es el propósito? No lo encontré hasta que Dios me dio la oportunidad y me llamó a ser su pastora y me di cuenta de la importancia que también era poder ayudar a la gente a través de Dios, pero también entender que hay raíces más profundas, ¿no? Entonces, cosas que nunca hablé con mi madre. Tan, taran, tan. Nos falta ahí la tarola. Producción. Ok, yo quiero que hablemos un poquito, lo decías al principio, que eres una mamá joven, una abuela joven. Embarazo a los 18, ¿no? 17. A los 17, my God. ¿Qué fue? ¿Fui deseada? ¿No fui Uy, ay, deseada? ay. ¿Qué Ok. pasó con ese embarazo? Híjoles. Como bien decías, somos mujeres y normalmente yo creo que no hay ninguna mujer que no esté rota, que no esté dañada. Es difícil porque es complicado, nadie nos enseñó a ser mamá, Sí. nadie nos enseña a ser mamá y realmente a esa edad, pues lógicamente fue también por heridas que yo traía, Okay. por vacíos que yo tenía. No fuiste dentro de un matrimonio como tal, de que, ay, me casé y era... No fue así. Y no solo eso, sino fue en una relación de noviazgo malo, o sea, ni Tóxico. siquiera, sí, era tóxico, ni siquiera era algo bonito y fue, no sé, el complemento de una relación de amor. Espero que mi papá no vaya a ver esto. Lo siento. Ajá. O sea, fue algo muy complicado. Okay. Y realmente no fue tampoco, fue un accidente, porque en realidad ya había una separación del noviazgo, ya había una separación, pero era tan el vacío que yo sentía, tan la soledad Okay. en la que yo estaba, que yo le dije a tu papá, le digo, pues déjame un hijo, o sea, vete, pero porque yo no quería sentirme sola. Okay. O sea, yo sabía que él tenía que irse, pero yo no quería sentir esa soledad. Yo anhelaba estar o tener a alguien conmigo, ¿no? Entonces fue así. Obviamente a esa edad, a los 17 años, no puedes dimensionar la responsabilidad que conlleva el poder tener, el tener un hijo, ¿no? Entonces, pero era mi deseo dentro del vacío, realmente, ¿no? O sea, no, y bueno, también fue un embarazo muy doloroso, obviamente la decepción de mis padres, porque pues no era lo que ellos anhelaban, obviamente de su hija que fuera de esa manera, Claro. la relación, la separación de la relación con el papá, el que no estuvo, entonces realmente no es nada, no fue nada bonito, no fue nada... no fue nada decir, wow, o sea, pero en mi corazón sabía que algo venía para estar conmigo, ¿no? O sea, que esa personita iba a estar conmigo, ¿no? Independientemente de todo lo demás que no sabía y no dimensionaba, pero en mi corazón de verdad que era el hecho de querer estar porque, digo, o sea, hubo la propuesta de decir terminemos, ¿no? De que Un aborto. Un aborto, ¿no? Okay, De no concluir ese embarazo, ¿no? Gracias, entonces, Dios. entonces yo me planteé, o sea, sin saber todo lo que venía,
pero yo me Ok. planteé a decir no, o sea, yo Ok. la quiero, Ok. yo no sabía que era niña, ¿verdad? Pero yo decía, no puedo terminar con esto, para mí era mi anhelo, era mi deseo y no podía y no le di, o sea, pie a eso ni entrada en ningún momento, ni pensamiento de decir si lo hago o no lo hago, o sea, nunca dudé, eso sí. Ok. Entonces fue como planeadamente inesperada. Ah, O exacto, sea, ajá, sí. en el fondo sí. Y tocaste un tema bien importante y yo siento ahora que quizá muchas jovencitas nos van a ver eso, ¿no? Como, pues obviamente a los 17 años con un montón de problemas, crisis familiares, soledad, vacíos, el noviazgo tóxico y eso, está la opción de abortar, ¿no? Y cómo, o sea, hoy en día, después de 30 años, yo ya tengo 30 años, nos damos cuenta que el aborto, porque ahorita está súper de moda, que si pro aborto, que si en contra, pro vida, y todo eso, que a veces no solo es como, ok, no tengo el bebé. O sea, el propósito que se pudo haber matado literalmente, ¿no? Claro. Porque hoy en día, pues soy una pastora, hoy en día, pues tengo un llamado, ayudamos a mucha gente y estoy ejerciendo el llamado que Dios me dio. Entonces, ¿cómo de algo tan inesperado Dios hizo algo tan bello, ¿no? Así es. Entonces, wow, pues son cosas que ahora estoy descubriendo. Pero bueno, ese es parte, ¿no? Cosas que nunca habíamos platicado. También yo quisiera tocar un tema bien importante, me ha tocado en la iglesia, y es la relación mamá e hija. Un tema bien profundo y yo creo que necesitaríamos muchos podcasts y muchos episodios como para poder atacar ciertos temas, pero yo creo que hoy en día es una de las heridas más profundas que muchas mujeres, digo también los hombres, pero las mujeres somos un poquito como más sentimentales en esta parte, venimos arrastrando o venimos cargando, ¿no? ¿Qué pasa con la relación de mamá? ¿Por qué para algunos es tan fácil? ¿Por qué para algunos realmente es tormentoso y es complicado y no tienen una relación con mamá? Digo, yo tengo la fortuna de que tenemos una relación padrísima. Sí, O sea, digo, a lo mejor fue un problema que a los 18 años te embarazaras, pero hoy en día es una bendición porque eres una mamá súper joven, porque compartimos muchas cosas, porque hablamos el mismo lenguaje, porque, híjole, eres hasta más influencer que yo, manejas mejor el Instagram que yo. Este, ahora que ya tenemos a Romina también, o sea, estás pero disfrutando a claro, Romina sí. en tu papel de abuela joven. Entonces, digo, eso es como un pro ahora, ¿no? Pero de alguna manera a mí, si me preguntaron, oye, ¿te gustaría no tener una mamá joven? O sea, yo creo que la respuesta sería que mi mamá siempre sea joven, ¿no? Por lo que pudimos compartir, pero es importante mencionar que no siempre fue así, Sí, claro. ¿no? No, También no, no, tenemos nuestro no. pasado tóxico. Sí, 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 la verdad, pues, si bien dices que todas las mujeres traemos ese daño, ¿no? Porque la formación prácticamente de la personalidad de nosotros, los hijos, pues lo da la mamá. Ok, O sea, es el vínculo complejo, pero más importante de un niño. Bueno, anteriormente creíamos que era el papá el que daba la base de todo, pero no es la mamá, porque es ok. la primer conexión que hacen, ¿no? Mamá, hijos. Entonces, parte fundamental del cómo nos desarrollamos durante nuestra etapa de la niñez y toda la adolescencia, entonces, es directamente con la mamá. Sí, Entonces, y de ahí data el que nosotros podamos relacionarnos hoy en día con las demás personas, relaciones de pareja, de mamá, de hermanos, o sea, la base es esa, por eso la mayoría, y, y la mayoría, de verdad yo creo, porque pues volvemos al punto de que no nos enseñaron a ser mamás, más el ujú, daño que nosotros traemos, sí, entonces se vuelve muy complicado, ¿no? Entonces, es
muy importante la relación de la mamá y nosotras, pues obviamente yo venía con un montón también de heridas Claro. que las traspasé y que caemos en eso de decir, porque yo lo repetí, decir, nunca voy a ser como mi mamá, ¿no? Sí. Y yo sé que mi mamá va a escuchar esto, Sí. pero obviamente llegó el punto en el que en mi adolescencia de decir, odio a mi mamá, o Sí, sea, sí, mi sí, mamá sí, es mi peor enemiga, ¿no? sí. Que ahora entiendo de diferente manera, pero Claro. en ese tiempo, pues no. Entonces decía, yo no voy a repetir lo que mi mamá hizo, yo voy a ser diferente. Y ojo acá que volví a repetir y hice lo mismo y quizás hasta lo dupliqué, ¿no? Pero porque yo no sané eso, yo no tuve esas herramientas en ese momento para poder transmitirte a ti de otra manera, ¿no? El poder nosotros tener una relación. Entonces se vuelve repetitivo, mayor, todavía peor, una situación peor. Tuvimos pues muchos problemas nosotros, o sea, Sí. te hice mi amiga cuando no debí de haberlo hecho. Te compartí cosas que no debí de haber hecho, o sea, te dije, fuiste como te hice mi confidente en situaciones que como mamá no debí de haber hecho. Entonces, ahí dañé también a ti esa parte, ¿no? O sea, causé daño en ti, esa relación en la que yo quería compartir y hacerte parte y cómplice de muchas cosas que no. Entonces, nuestra relación fue tóxica. Yo no había sanado, yo también era una mujer demasiado explosiva. Te dañé con muchos comentarios cuando estabas tú en plena adolescencia también, que marcan, o sea, que marcaron quizás en mucho después, ¿no? El cómo tú te veías y te sentías, porque pues sí, o sea, realmente sí fue difícil, fue complicado una mamá joven, inexperta, inmadura, con la responsabilidad no solo tuya, porque pues vinieron 2 hermanos más, 2 hijos más. Entonces, el tener la complicación del día de tener que levantarse temprano, ver a uno, que cargar el otro, que esto, el no tener el apoyo tan así al 100 de nadie más, o sea, de estar prácticamente sola, ¿no? En ese sentido sí estaba tu papá mucho tiempo, pero no era poder compartir esas responsabilidades, quise desafanarme también de eso. Por eso es tan complicado el tener una hija a tan corta edad, porque pues obviamente no vives lo que tienes que vivir y Claro. quieres vivirlo dentro cuando ya no es posible, cuando ya no es factible, ¿no? Entonces, eso fue esa relación que nosotras tuvimos, que lo que vino a salvarlo, obviamente, fue Dios. Sí. El que llegara Él a nuestras vidas fue lo que vino a quitar toda esa mala relación y hacerla lo que hoy en día es, ¿no? Lo que hoy nuestra relación es totalmente diferente, pero pues realmente tuvo que haber llegado Dios, Sí. nada más para poder sanar, creo, y quitar toda esa relación y todos esos daños que nosotros traemos, no solo lo que yo te pude haber hecho, sino mi sanidad como mamá también, ¿no? Claro. Y tú pues como hija, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Decías algo bien importante y yo escuchaba algo y decía, lo que no se repara, se repite. Y es bien cierto, por eso la importancia de sanar. Y ahorita estamos enfocándonos a la relación de mamá e hija, ¿no? De eso se trata este episodio, pero sanar todas las relaciones, porque si no sanamos la del papá, nos vamos a una relación, un matrimonio buscando a papá, ¿no? Ujú. Si no sanamos otro tipo de relaciones, repetimos los patrones, ¿no? Y como tú dices, sí, en efecto, o sea, no todo fue malo, yo no puedo decir que tuve una infancia mala porque tuve lo suficiente y tengo muchos momentos buenos, ¿no? No como lo hubiera querido, obviamente, ¿no? Muchos, muchos factores que ya en los siguientes episodios vamos a ir hablando. Y sí es cierto, muchas cosas que comentabas, pero fíjate que ahora que lo decías, ¿no? Comentarios hacia mi persona, comentarios pues de niña, ¿no? Se preguntarán, ¿qué le decía? ¿Qué le decía, no? Eh,
Pero fíjate que hace quizá algunos años, el solo tocarlo, híjole, yo ya hubiera llorado. De por sí que yo soy, pero Sí. number one en llorar. O sea, yo lloro si estoy enojada, yo lloro si estoy feliz, yo lloro si de risa, yo lloro si estoy triste, o sea, ¿no? Entonces ahorita yo sentí como dije, wow, o sea, de verdad que Dios sanó esa parte, o sea, Dios sanó esa parte en mí. Y algo que quizá muy pocas personas saben es que cuando yo conozco de Dios, cuando conocemos de Dios, cuando ese ángel hermoso que yo bendigo, que es mi tía Monse, por si nos va a ver, nos lleva a la iglesia, ¿no? Sí. Y nos lleva un domingo y yo no sabía que ese domingo mi vida iba a cambiar. O sea, yo a veces trabajo con la iglesia, el equipo creativo, y le pongo, venga a la iglesia a tener el mejor domingo de todos. O sea, no lo pongo por marketing, no lo pongo porque, para que se vea padre, lo pongo porque lo creo y porque me pasó, porque un domingo en la iglesia me cambió, nos cambió la vida, la familia, el destino y muchas cosas, ¿no? Pero cuando llega Dios, no vivíamos juntas. Así es. Yo vivía con mis hermanos y mi papá, y tú vivías sola, ¿no? Ustedes ya estaban separados. Entonces, por eso es tan profunda para mí este episodio, porque si Dios lo hizo con nosotras, yo sé que también lo puede hacer con mucha gente, ¿no? Yo leía un libro y decía una frase que me encantaba. Y decía que mamá era el primer hogar que conocíamos y que por eso siempre íbamos a querer regresar a nuestro hogar, ¿no? A mamá. Entonces, pues obviamente una temporada difícil que era la adolescencia, muchas cosas, experimentando muchas cosas y no estabas pues ahí, ¿no? Entonces, cuando Dios llega a nuestras vidas, de verdad que llega a revolucionar y a cambiar nuestro mundo y a reestructurar completamente nuestra mecánica familiar, ¿no? Tú vas a un retiro, yo voy a un retiro y creo que desde ahí Dios empieza, como tú decías, a sanar tu corazón como mamá, como hija, porque yo me imagino que para ahora la relación que tenemos también tuviste que sanar como hija, perdonar muchas cosas, perdonarte muchas cosas, porque también ahora a mí me pasa. Y nos pasa, yo siento como, yo voy a hablar como hija, nos pasa como hija que decimos, es que mi mamá es esto, es el otro, hacia aquí, hacia allá, y tendemos a juzgar, todos juzgamos sin saber lo que está pasando a la otra persona, y otro, sin saber lo que verdaderamente significa ser mamá, porque yo vine a entender muchas cosas hasta que tuve a Romina. Así es. Y yo recuerdo que me lo decías, cuando tengas tus hijos lo entenderás. Y yo decía, o sea, nada que ver. Sí, ahora con Romy yo me doy cuenta de muchas cosas y digo, híjole, juzgué de más a mi madre. Ay, mi madre, o sea, hice tantas cosas que pude haber, más cosas que pude haber hecho y no las hice. Y también ahí esta parte de sanar, ¿no? Como perdonarse uno mismo y perdonar, ¿no? Entonces, Dios llega, Jesús llega, nos sana y viene esta reestructura familiar, ¿no? Regresamos a vivir contigo sobrenaturalmente, o sea, Dios lo hace, nos vamos a tener una casita y empieza este rol como de mamá, hijos, escuela, demás. Y ahí está súper padre, o sea, ahí las cosas cambiaron, pero como tú decías, tuvo que llegar Dios. Yo creo que si Dios no hubiera llegado a nuestras vidas hace 12 años, cuando llegó ya bien y lo seguimos y no nos apartamos desde ese tiempo, yo siento que no estaríamos juntas. Claro. Yo siento que quizá tú vivieras en otro lugar. Mis planes también era volar, emigrar, irme muy, 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 muy lejos. No estaríamos juntas y hoy no sería la historia que estamos hablando, ¿no? Entonces, Dios, fue Dios, ¿verdad? Sí, solamente Él, pues vino a sanar todo y a sanarme como hija y a perdonar también. Sí. Y a entender también a mi madre, porque pues sí, también la juzgué,
también solo le decís que nunca estuvo, es que, porque viene ese daño de la mamá ausente, presente, o sea, que estuvo, pero al final no estuvo atendiendo a las necesidades emocionales que normalmente nosotros tenemos de niños, ¿no? Entonces, y a entender que pues si no sanamos eso, si no vemos eso, y entenderla sobre todo que una persona no es capaz de dar lo que no tiene y lo que no recibió también. Sí. ¿No? Porque obviamente ella entendí su historia de vida, cómo fue también ella de niña, el que ella no recibió ese amor, ella recibió golpes, ella recibió trabajos, tuvo que trabajar a temprana edad, desde chiquitita tenía que salir a trabajar y luego irse a la escuela y después ya no podía porque tenía que cuidar a sus hermanos y se tuvo que poner a dejar la escuela, ni siquiera pudo terminar la escuela, ¿no? Entonces, el ver esa historia también que le tocó a ella y poder comprenderla, ¿no? Verla desde el amor y desde la compasión también, que pues no pudo haberme dado lo que yo pude haber necesitado, ¿no? Y que es tan importante de verdad que Dios llegue a nuestras vidas porque es nada más ahí donde nosotras vamos a sanar. Así es, así es. A sanar, a perdonar, pero lo más importante es perdonarnos a nosotras mismas. El perdonarnos a nosotras, el poder sanar también esa parte de decir, bueno, yo te causé daño. Y cuando te das cuenta del daño que causaste, entonces viene la culpa y decir, híjoles, la regué y hice y dije y todo, pero también es esa parte de decir, bueno, o sea, también de perdonarme que no tuve las herramientas, no tuve la enseñanza, no recibí también ese amor para poder darlo. Y que cuando Dios llega, de verdad que transformó nuestra vida, transformó muchas cosas. El retiro de liberación fue impresionante. Para mí, el primer retiro de liberación que yo recibí fue un cambio, o sea, de 180 grados, porque no regresé al mismo lugar, sino, o sea, fue una transformación total donde Dios, o sea, quitó tantas cosas y cuando decimos es que hay un vacío en mí, la única forma es la forma de Dios y que Él es el único que puede venir a llenar porque ni siquiera una pareja, ni siquiera estando bien con mamá, ni siquiera estando bien con los hijos, o sea, es Dios únicamente el que puede sanar y el poder pegar cada pedacito de nuestro corazón, de todo lo que nosotros traemos, de todas las heridas que nosotros traemos, pero fue ese retiro, o sea, para mí fue vital ese retiro de liberación en el que yo tuve, ¿no? En el que tuvimos y el que vino a darme cuenta realmente del papel tan importante que yo tenía, porque para mí ya era fácil poder estar fuera y no tener esa carga de estar con ustedes. Realmente, o sea, fue así, ¿no? Yo venía haciendo el papel de, yo los veía un día y chalala, todo muy bonito, todo padre, y ahí nos vemos, ¿no? Entonces yo no estaba al pendiente de, tales como ustedes, de ver todas las necesidades que habían en ustedes, ¿no? Entonces tuvo que haber llegado Dios y si Él no hubiera llegado, de verdad que sería otra historia y no estarías ni siquiera aquí ni haciendo el rol ni el papel que tú ahora estás haciendo, del cual me siento muy orgullosa también. No, yo también me siento muy orgullosa, Ma, de ti, de todo lo que has logrado. Yo en la mañana que estaba como preparándome o recordándome, que qué padre, o sea, después de todo lo que vivimos, como Dios, yo sé que Dios nos da un propósito desde el nacimiento, pero también, o sea, de nosotros depende si lo cumplimos o no lo cumplimos, ¿no? Y que hoy estemos aquí, o sea, yo platicaba hasta con el equipo creativo que me está ayudando, me dice, pastor, hace un año, o sea, nuestra vida era totalmente diferente, hoy, o sea, hoy estamos haciendo, como tú decías al principio, sueños. Y una de las cosas que yo te admiro, Ma, es que tú siempre fuiste como muy persistente en lo que querías. O sea, yo sí tengo el recuerdo de que tú decías, yo voy a tener esto y yo voy a hacer esto y así va a ser, ¿no?
Un ejemplo es que yo me acuerdo que te dijiste, a mí no me gustan las casas chicas, ¿no? Sí. Yo no quiero vivir en una casa chica. O sea, no me gustan los espacios chicos y vivimos en una casa súper, súper chiquita. Y yo decía, pero pues, o sea, pero es que es cierto. Entonces, esa a lo mejor era una fe equivocada, porque si lo creías, obviamente no se lo pedíamos a Dios porque no sabíamos, Sí, porque claro. éramos ignorantes en ese aspecto, porque si lo hubiéramos sabido, híjole, otra historia, ¿no? Pero Dios llegó a tiempo, Dios llegó, no llegó tarde, Dios llegó en el tiempo en que tenía que llegar, en el momento perfecto Dios llegó a nuestras vidas. Y hoy en día, a mí me preguntan, ¿cuál es su lugar favorito en el mundo? Claro que tengo por ahí mis paraísos, pero la casa de mi mamá. O sea, porque aparte de que Dios cumplió el anhelo del corazón, para la gloria y honra de Dios, la casa es muy grande y eso. O sea, cada que yo llego es como decir, híjole, mi mamá lo soñó, lo vio, lo visionó, no se cansó y lo logró, ¿no? Entonces eso a mí me inspira. Entonces yo también digo, yo quiero casa grande. Esa parte importante. Hoy es otra historia completamente y compartimos no solamente una bonita relación de mamá e hija, una relación donde yo vivo en Tuxtla, como decía ya al principio, ya vivo en Comitán, pero el día que yo no le llamo a mi mamá es grave. O sea, híjole, fue porque de verdad tuvimos un día pesado, pero al otro día hay que ponerse al corriente. O sea, y tanto que hasta Pastor Johnny ya sabe, ¿no? O sea, es una llamada de 40 minutos, 1 hora. Y a veces, de verdad, o sea, es tan padre esa relación que yo estoy haciendo mis cosas, ella está haciendo sus cosas, estamos por videollamada, pero platicando, poniéndonos al día, aunque después lo vayamos o sea, la misma plática la vayamos a tener en persona, pero es que los detalles por teléfono sí cambian. Entonces, eso ha sido padrísimo, pero yo quiero, o sea, que la gente sepa, que las mujeres que van a ver eso, es que, ¿cómo puedo mejorar la relación con mi mamá? Dios es fundamental. Claro, O sea, totalmente. como ella dijo, o sea, yo entendí muchas cosas, yo perdoné y sané, y eso solo lo pudo haber hecho Dios. Y a pesar de que las dos somos psicólogas, lo que no pudimos hacer, porque eso tenemos que reconocerlo, lo hicimos con Dios, ¿no? Lo hicimos a través de Dios. Entonces, definamos un punto, vamos a ir cerrando. ¿Cómo podemos sanar la relación mamá e hija? Si alguien nos está viendo y dice, yo necesito lo que ellas están diciendo, yo quiero tener lo que ellas tienen en cuanto a la relación, ¿cómo pueden ellas hacer eso? Sí, es híjoles, el poder fusionar un poquito con lo que es la psicología y con lo que es Dios Sí. ha sido fundamental también porque cuando nosotros normalmente llegamos a Dios, y voy a comentar esto, ¿no? Porque a mí me pasó, ¿no? Cuando nosotros llegamos a Dios, todo fue wow, qué cambio sorprendente y qué hermoso, ¿no? Y fue una enseñanza también basada en el decir, ¿no? Yo estoy bien, yo estoy, y lo que tú decías hace rato, ¿no? ¿Cómo lo decías bien rápido? Oye, en poder a Cristo, ¿cómo No, era? porque nos van a cobrar derechos de autor, no lo puedo decir. Van a decir que me... Empoderada, bueno, voy a medio parafrasear, no recuerdo. Empoderada, bendecida, prosperada, y era una enseñanza, ¿no? Que nos dieron, pero al final del día, o sea, habían cosas que teníamos que sanar más a profundidad, ¿no? Sí. O sea, sí, el retiro de liberación es impactante en nuestra vida, sí nos libera de muchas cosas, pero hay heridas. Pero no es varita mágica. Exacto, Dios no es un mago, ¿no? Entonces, y Dios de verdad que hasta que no sanes esa parte, o sea, no puedes continuar porque te mantiene ahí. Si tú te sientes de verdad enfrascada dando vueltas y vueltas y dices, pero yo voy a la iglesia, yo asisto, yo oro, yo alabo, yo adoro, yo sirvo, yo esto, y estás ahí, pero no significa que realmente tu corazón esté completamente sano. Entonces, eso me costó también poder a mí aceptar. Entonces, lo primero es aceptar, la aceptación de que hay una herida, profunda en nuestro corazón, que hay que sanarlo y que Dios también quiere que lo sanes, ¿no? Entonces,
parte importante es esa, la aceptación, porque yo sé que Dios llega y nos cambia y nos transforma, pero también hay que aceptar que hay esas heridas que traen raíces profundas y que hay que trabajar en ellas, ¿no? Entonces, el primer punto es poder aceptar eso y que no es esa varita mágica de que, pum, ya se te compuso la vida, la historia, Claro. todo, ¿no? Sino es aceptar eso y sentir esa herida también viene, ¿no? El poder decir, porque a veces, muchas veces nos levantamos, bueno, hoy no tengo ganas, ¿no? Hoy estoy triste, pero sé que Dios está y cambiamos nuestra mente y todo, pero hay que llegar a esa raíz del por qué muchas veces hay momentos en los que nos causa nostalgia, tristeza, el no queremos continuar, el queremos tirar la toalla, porque llega, ¿no? Entonces, ese es el permitirnos poder sentir esa emoción, esa herida, ese dolor, vaya, ¿no? Que nos está causando. Es la forma, considero, ¿no? Y lo fusionamos con Dios porque es en Él cuando tenemos una herramienta tan Dios nos provee de todas las armas para poder sanar, que viene esa intimidad con Dios, ¿no? El poder llegar a Él y poder decirle, ¿por qué me siento así, no? O sea, muchas veces no identificamos de dónde viene ese sentir. Sí. Algunas veces ya lo tenemos y ya sabemos, porque hoy en día se manejan tanto en las redes sociales, tanta información de decir, es que todo viene de papá, es que todo viene de mamá. Sí, ya lo sabemos, pero hay una raíz desde dónde, ¿no? Hay una raíz que hay que conocerla y saberla para poder realmente sanarla, ¿no? Entonces, y rendirla a Dios. Y rendirla a Dios y decir, ¿por qué? ¿Por qué a veces siento esto? ¿Por qué continúo con esto? ¿Por qué si tú, o sea, llega Dios y ya cambió y transformó, pero sigo manejando esto, sigo continuando repitiendo ese patrón? Me cuesta poder establecer una relación con mis hijos cuando ya se supone que yo estoy en otra sintonía o en otra, ¿no? O sea, es identificarlo, aceptarlo, reconocerlo, vivirlo, para poder entonces tomar una acción correspondiente y tomar una decisión, porque esto es una decisión de poder sanar, porque viene esto, ¿no? Viene que sabemos de dónde viene, reconocemos de dónde está, pero no tomamos la decisión de sanar. O sea, simplemente queremos que, es que Dios ya me sanó no, pero yo tengo que tomar esa decisión de querer sanar también a mí. Y lo que normalmente pasa es que queremos que la otra persona cambie, que la otra persona reconozca, que la otra persona, y no es la otra persona, sino somos nosotras mismas que tenemos que sanar eso desde dónde viene, ¿no? Y de ahí pues viene también la decisión importante de poder perdonar. Así es. Porque no es un sentimiento el perdón, no es un sentir, hoy sentí perdonar a todos los que me ofendieron, no. Hoy me desperté y tengo ese no, sino es tomar la decisión de perdonar, y ahí entra el amor de Dios, entra el amor de Dios en nosotros, el poder tomar esa decisión de perdonar bajo el amor y la compasión. Así ¿no? es. Y el decir, bueno, es que tuvo esa historia de vida, ¿no? Entonces yo poder comprender y poder decir, bueno, o sea, voy a perdonar porque pues no recibió, no tuvo las herramientas, y entonces esa es la forma, creo, considero, pudiendo mezclar un poquito, fusionar eso de el poder sanar una relación entre mamá e hija, que es fundamental el nosotros estar sanas. No sé, creo que es como la base, ¿no? Y lo que tú decías, ¿no? Esto es algo cristocéntrico, y poder en todas las áreas, en todos los momentos, el poder decir, eres tú, Dios, ¿no? El que va a sanar, y en las conversaciones con Él también te sanan, porque yo soy muy preguntona, o sea, yo siempre le estoy preguntando a Dios constantemente, y vaya que me considero, hoy en día me considero amada y privilegiada por Dios, porque
yo a veces le estoy preguntando por la mañana y por la tarde él me está respondiendo, o a veces en el mismo momento, pero siempre tengo una respuesta de Dios de cuando me siento, por qué esto, por qué el otro, ¿no? Entonces, esa es la parte fundamental también de nosotros, el poder tener esa sanidad, ¿no? El poder sanar esa relación de nosotras, el Dios, porque Él es el que va a poner el amor en nosotras para poder ver con amor hacia las demás personas. Ujú, ujú. Y totalmente cierto lo que dices, el perdón no es un sentimiento, es una decisión, así lo predicamos en la iglesia, así lo enseñamos y depende de nosotros. La gente te puede hacer daño, la gente te puede herir, pero también está la decisión de uno querer cambiar. En una ocasión en un Crayolas, yo les dije esto, o sea, el pasado ya no lo podemos cambiar, ya no podemos cambiar el pasado, pero sí lo podemos sanar. Así es. Y sanando nuestro pasado, mejoramos nuestro presente y eso nos tira a un destino padrísimo. Entonces, esta es la finalidad del podcast de las Crayolas Rotas. Hablar con gente rota o gente que estuvo rota y cómo Dios la restauró, cómo Dios restauró el corazón. Y ese ha sido siempre el legado y seguirá siendo el legado de las Crayolas, que de lo roto Dios hace cosas maestras, que de lo roto Dios hace bellos paisajes y que nadie, absolutamente nadie puede estar tan roto como para que Jesús no pueda sanar su corazón. Entonces, quiero terminar con una pregunta. Con esto nos vamos. ¿Cómo es? Porque todo el mundo me conoce, ¿no? ¿Cómo es Pastora Yane como hija? O sea, ¿o quién es Pastora Yane como hija? Ay, Dios. Pastora Yane, bueno, Janet como mi hija es súper divertida, es amorosa, es bromista. Te voy a volver a invitar. Es bailadora, porque muchas veces estoy o estamos en reuniones o estamos juntos y de repente está pasando y empieza a bailar y empieza a hacer sus bailes, ¿no? Esa es mi hija Janet. Hoy es una mujer amable, cariñosa, carismática y sobre todo, como mi hija ha fungido quizás un papel y lo hemos tomado todos porque como familia lo reconocemos y no me van a dejar mentir mi hermana, mi mamá, sus hermanos y todo, que es la que siempre anda haciendo los organizando, ¿no? Las reuniones, los viajes, aunque a veces dice, háganlo ustedes, ¿no? Pero híjole, Hagan nosotros algo. ya le delegamos ese rol y es que no lo hace nadie más que ella y no lo hace mejor nadie que ella, porque luego hay cosas que no sabemos ni cómo hacerlas y solo Janet, ese es Janet, mi hija, ¿no? Ese es mi hija a la que puedo llegar y contarle todo y a la que creo que puede llegar y contarme todo. Sí. Tenemos esa relación de verdad hoy. El que sabe que puede confiar en mí y yo sé que puedo confiar en ella y poderle confiar hasta los sentimientos más íntimos. Sí. Y yo me quedé sorprendida hace poco, no tiene mucho, una confesión que tú me hiciste. Sí. Y dije, wow, o sea, realmente Dios está ahí porque quizás en otro tiempo, en otro momento, ni siquiera hubiera habido la confianza de poder contarme eso y el reafirmar ese lazo que hay hoy en día entre nosotras. Pero ese es Jane, ¿no? Esa es mi hija. Ese es cuando la veo, es una niña prácticamente, ¿no? Aunque hoy ya tiene 30 años, pero es una niña porque es juguetona, es molestosa, pone luego apodos, luego se le ocurre un montón de cosas. De poner de ponernos apodos y que tú ya eres esto y tú ya eres lo otro y de verdad hace que algo simple se vuelva fabuloso, porque hace todavía el sábado tenía rato que no estábamos juntos, Jade, Carlos, tú, yo,
y fue algo tan bonito y de algo que iba a ser un simple desayuno, híjole, se convirtió en algo donde podemos ver a Dios ahí, Sí, ¿no? Donde sí, Dios sí. se vuelve a manifestar en nosotros y donde Dios bueno, a mí me sorprende porque yo te conozco obviamente, pero cada día voy conociendo hasta más facetas tuyas en Dios, ¿no? Entonces vi a una Yane totalmente también despojándose de muchas cosas para poder bendecir a otras personas, ¿no? Entonces fue algo sorprendente y yo de verdad estoy muy orgullosa, no solo porque siempre te lo he dicho, ¿no? Estoy orgullosa de quién tú eres hoy, en quién te has convertido, en quién eres en Dios. Y sé todo lo que te ha costado también, todas las lágrimas, yo he estado ahí, las he escuchado y las he visto y todos los enojos y todo, ¿no? Lo que ha pasado para poder llegar a estar donde tú estás hoy. Pero como mi hija, obviamente mi admiración ha crecido más todavía porque, y orgullosa de eso y que al final del día de lo que te has convertido, pero no has dejado, tu esencia ahí está, ¿no? Tu esencia está como la niña todavía que muchas veces necesita estar con mamá y que necesita regresar a ese abrazo, Al hogar. a esa sonrisa, no sé, y me siento de verdad que muy bendecida. Hace poco, se lo comentaba a Jade, también que hace unos años yo me sentía muy bendecida por Dios, ¿no? De ustedes, de mis hijos, de ti y todo, ¿no? Y de todo lo que Dios ha hecho y demás, pero llegó una profeta la profeta Diana Isabel, y llega, ora por mí y me dijo algo que rompió muchas cosas y que me dice esto: Dios te ha honrado. O sea, cambia la perspectiva de cómo puedes ver tú a tus hijos, ¿no? Porque yo decía, Dios, o sea, qué bendición tener mis hijos y qué bendición y el fruto de mi vientre y todo, ¿no? Pero hoy es que Dios me ha coronado, o sea, de esa honra, ¿no? Porque a lo mejor a los 18, cuando te tuve en mis brazos, la primera vez que tuve en mis brazos, que no sabía ni qué hacer, que no sabía ni cómo, estabas llori, estabas Desde sola. 1993. Estaba sola con tu papá y obviamente dos niños, porque éramos prácticamente niños bueno, ya cuando me alivié ya tenía 18, pero que no sabía ni qué hacer y que hoy pueda decir, Dios, fue una honra el poder tenerte, el poder tenerlos, que Dios me honró de tal manera porque me ama tanto. Puedo sentir hoy su amor a través de ustedes cuando ella me dijo eso, dije, wow, o sea, no solo es una bendición, sino es una honra, es como coronarme, ponerme coronas a mí, Dios, a pesar de que dices, bueno, hice tan mal las cosas, pero Dios, a pesar de eso, o sea, el ponerme unas coronas que son ustedes, ¿no? El honrarme de esa manera, híjoles, hoy puedo ver de manera diferente y por eso hoy la relación no solo de mamá e hija que ha sido sana, sino la relación que puedo tener como mi pastora también. Pues qué bendición. Yo espero de verdad que este mensaje inspire a muchas mamás a buscar su sanidad en Dios, a sanarse como mamás y como hijas, y a muchas hijas a perdonar a mamás y también saber y entender que ellas también están viviendo su primer vida y que no debemos ser tan duras, no debemos de juzgar tanto. Fue un privilegio tenerte conmigo. Gracias, Espero también. que, bueno, será la primera, pero no será la última. Yo siento que tú también tienes muchas cosas que hacer. Eres una crayola rota. ¿Qué color de crayola eres? Híjoles. Purple, punto Ruiz. Sí.
Morada. Morada. Pero no feminista. Es parte del equipo creativo también de las Crayolas Rotas que están ahí y que yo sé que vamos a edificar muchas vidas, muchas mujeres juntas. Este proyecto está empezando y creo que va a ser grande. Te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros, que hayas tomado el tiempo, apartado el tiempo para salir y gracias por abrirnos tu corazón, porque a veces yo sé que no es fácil, pero yo sí creo que a más de una mujer va a bendecirte. Puedes mencionar tus redes sociales, tienes Instagram, tienes Facebook, aparte de pues mi mamá y todo eso, como ella mencionaba, psicóloga, y yo creo que también hay muchas mujeres que están buscando una psicóloga cristiana que les pueda aconsejar algo de bendición. Entonces, ¿tienes Instagram? Sí, mi Instagram es Ceci Lowry, Ajá. de Ceci López Ruiz, Okay. abreviado. Está mi Instagram, está mi Facebook, aparece como tal, Cecilia López Ruiz. Sí. Está abierto, pueden mandarme mensajes, ahí está totalmente al público. Ok. Uh-huh. Entonces, esas son las redes. Las redes. Ok, entonces eso sería todo. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias por escucharnos. No te pierdas el tercer episodio con nuestro invitado de lujo, que será sorpresa. Dios te bendiga. Un abrazo. Las Crayolas Rotas, podcast.